Buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación, a esta presentación del CLAC, que tomamos las actividades del curso lectivo. Y es un placer iniciarlo con Gregorio Luri, que es una persona a la que admiramos mucho desde hace mucho tiempo, como pedagogo, como divulgador de la cultura y como defensor a ultranza de la escuela pública contra la desidia, las múltiples desidias acumuladas de administraciones autonómicas, estatales, en fin, y también contra las inercias de la propia sociedad. Por tanto, cuando el editor de Rosamerón, Francisco Martínez, nos propuso hacer esta presentación, inmediatamente accedimos, más que nada, antes incluso de leer el libro, por el relieve, la personalidad y la labor impresionante que está haciendo Gregorio Luri desde hace muchos años en los asuntos que he mencionado. Pero es que además luego, leído el libro, resulta que se trata de una obra, de un ensayo excelente, de una invitación inmejorable a sumergirse en el mundo fascinante e inagotable del siglo de oro. Además, Gregorio Luri lo hace desde su perspectiva filosófica y hay, creo que podremos entrar en ello en algún momento, algunas comparaciones y algunas observaciones que son muy interesantes y muy estimulantes. Es decir, que no es un ensayo al uso del especialista o del hispanista que quiere divulgar el siglo de oro, sino que es el libro de un lector apasionado, de un conocedor del mundo de las humanidades como hay pocos en el mundo de la divulgación, y lo digo con toda admiración además, cuando digo divulgación es algo muy difícil y muy necesario, y que resultará extraordinariamente, como digo, incitante en un momento como este, en el que además la educación parece que está abandonada y que parece que en fin, las escuelas se han dedicado solo a enseñar aquello que hemos vivido, ¿no? Más o menos, en un radio temporal de 30 o 40 años, y cada vez el horizonte del pasado está más cercano y por tanto más cercenado. También, antes de pasar la palabra a Daniel Izquierdo Clavero, profesor y poeta que nos acompañará también en esta charla, lo iremos hablando un poco todos, quisiera saludar a esta editorial, Rosamerón, a su editor, Francisco Martínez, que no tiene todavía un año de vida y ya a uno de sus editores. A uno de sus editores, perdón. Que somos tres. Sí, al alma que está, digamos, más visible detrás de esta editorial, pero que está haciendo una labor realmente excelente. Sí. Quisiera saludarlo, felicitaros, porque realmente ya con los dos libros que conozco y que he leído, el de Álvaro Pombo, extraordinario, uno de los mejores ensayos que se han publicado en España en los últimos meses, sobre la experiencia de Dios, una cosa tan difícil, su experiencia religiosa, una cosa tan difícil de comentar y de abordar. Y ahora este libro magnífico sobre el siglo de oro. Para empezar, quisiera simplemente leer el último párrafo de lo que es la introducción. Es un resumen perfecto de lo que el lector se puede encontrar aquí. Este libro, en definitiva, es un dedo que apunta al siglo de oro. Me gustaría que el lector prescindieras cuanto antes del dedo para fijarte en el lugar al que apunta, que es un paisaje en el que asoman cientos de torsos de héroes culturales que te esperan a ti para ser desenterrados. La cultura objetiva está ahí, pero solo es cultura cuando alguien la hace suya. La subjetiva, sin contentarse con reducirla a vagas noticias escolares sobre grandezas pretéritas. Es conveniente que te apresures antes de que el siglo de oro se nos convierta en un país extranjero cuya lengua nos resulta incomprensible. Y ahora es cuando me muero y entra el Sam. Aquí tenía que haber un pedagogo. Era esencial. Y bueno, Dani yo lo quiero muchísimo. Y es una persona con una sensibilidad extraordinaria. Y además, que quede claro que lo invité por ser exactamente como es. ¿No? Por ser exactamente como es. No, yo te mantengo.
Está mal empezar pidiendo disculpas, pero y más, bueno, no soy profesor, ya quisiera yo, no merezco esa categoría. Los alumnos que tuve alguna vez lo dirán. Y poeta es una exageración. He preparado, y les pido disculpas por las molestias, 2 hojitas que intentaré leer rápido porque mi cabeza ya no tiene las palabras en pie, y aunque no lo parezca, habla del libro. Y perdónenme porque, en fin, la neurología sabrá por qué me gasta estas bromas. Perdona, es que me sabe mal. No hay que perdonar nada. En un pasaje de su libro Una casa de palabras, Gustavo Martín Garzo entrelaza 2 anécdotas en cuya halda, si ustedes me lo permiten, me voy a parapetar. En la primera, una monja llamada Catarina interroga, movida por la curiosidad, al mismísimo San Juan de la Cruz acerca del comportamiento de las ranas de la estancia claustral. Quiere saber por qué se sumergen justo en el instante en que el poeta de la noche oscura del alma las quiere admirar. Lo hacen, querida Catarina, porque dentro del agua se sienten más seguras, a salvo de la realidad. La segunda, mucho más suculenta, alude al tokonoma japonés, la presencia simbólica del vacío en las casas. Basta con raspar un poco, nos dice Martín Garzo, la cal de la pared o el borde de una taza de café, basta con reducirse hasta caber en él, el lugar donde el ojo humano no suele llegar ni su razón tiene poder. Por amagar mi fobia a la exposición pública y atenuar el pánico emocional que ahora me domina, desanudar la lengua ante 2 gigantes de la talla de Gregorio Luri y Andreu Maes, lo miren como lo miren, una temeridad cuando no un acto de demencia. Diseñé esta torpe ilusión apalabrada llena de citas ajenas y efectos caídos. Vano fogueo para reconocer que soy un vulgar batracio y la literatura mi modesta balsa de agua. Que esta pedantería boba que ustedes soportan con educación numantina es mi tokonoma en su paciencia lunesina. En el fondo, una manera infantil como cualquier otra de pedirles disculpas por profanar un libro, hereje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español, que no es preciso negarlo, me rebasa. Si por separado la conquista del yo y el siglo de oro español ya son, no les descubro nada, 2 fosas abisales, en simbiosis literaria abren un insondable para mí aterrador. ¿Qué quieren que les diga? Soy alumno loxiano y el haz de mi linterna cognitiva no alcanza a alumbrar temas de tanta hondura y amplitud. Carafateado sobre el tronco tricéfalo, el yo político, el alma activa, el yo escéptico, el desencantado del mundo, y el yo místico, el alma encendida, el batiscafo Luri desciende al mismísimo Schellinger de la subjetividad áurea, reconociendo de entrada, así lo escribe, que estamos ante el libro de un pedagogo. No esperen pues, aunque las haya, las típicas tomas de constantes vitales, textuales, propias de filólogos residentes, algún día adjuntos, en las plantas hospitalarias de la erudición. Solo un pedagogo salta a la vista que no en el sentido que ha abocado sobre el término el desagüe mediático de la didáctica populista, bufa, rentabilista, que anhela predominar hoy. Luri es un lector saorí, una mente sensitiva y hipercrítica, un espíritu neorrenacentista. Leyéndole uno constata que el saber no es una cárcel tabicada, y sí un loaf inyectado a la vida. En el fondo, un mensajero, como a él mismo le gusta decir, de los grandes hombres, grandes como Dostoyevsky. ¿Recuerdan cómo acaba el moscovista Crimen y Castigo? Ese es el comienzo de una nueva historia, la historia de la continua renovación de un hombre, la historia de su gradual regeneración, de su tránsito de un mundo a otro, de su iniciación en una nueva y hasta entonces incógnita realidad. Ello pudiera ser tema de un nuevo relato, pero este de ahora termina aquí. Llámenlo serendipia, llámenlo oportunismo, pero este eje del mundo que presentamos injerta sus ojos precisamente ahí, introduciendo una espora social que destruye a Raskolnikov y lo transforma el mundo. ¿Qué otra cosa es el siglo de oro sino el comienzo de una nueva historia, la historia de la continua renovación del hombre, su constante regeneración, su transitar de un mundo a otro, a una realidad incógnita? Punto 2. En agosto de 1929, y acabo, no se preocupen que acabo, en agosto de 1929, estando Lorca varado en Nueva York, finaliza así su poema intermedio. Allí mis pequeños ojos, no preguntarme nada, he visto que las cosas, cuando buscan su pulso, encuentran su vacío. Es buscar el pulso de las cosas y mostrar, pensar, su vacío es lo que define la palabra de Luri, cómo no,
lo que ha hecho en este libro. Tras leerlo, uno regresa al mundo dándole la razón a Manuel en la grupa de un diálogo incesante entre el texto parlante y el alma contestataria. Porque es difícil topar con afirmaciones de este voltaje. No hay menos conquistadores de las geografías del alma que de las tierras de América, página 19. Somos seres que, por poseer de forma bien paradójica más libertad que inteligencia, nos dejamos arrastrar fácilmente por la inercia, página 53. Ante la belleza todos estamos desarmados y ante el amor vencidos, página 68. Con destellos de este tenor, la caverna de Platón monta con Calderón una sucursal en el barroco, página 94. Si las cosas son como las cuenta Sócrates, entonces nunca sabremos dónde acabamos nosotros y empiezan los ojos que nos miran, porque esos ojos son tanto el índice de nuestra identidad como de nuestra fragilidad, página 100. Ahora me da el infarto. Con envites de este calado sugestivo, la hora es el adorno más preciado de la imagen pública de uno mismo, de manera que su pérdida produce heridas que arruinan al alma, página 111. En España nos hemos llevado siempre mejor con Dios que con los curas, página 126. Nadie ha dicho nunca, ni voy a nacer, perdónenme, ni me he muerto, página 190. Con semejante aruz intuitivo, ¿qué otra cosa es una flor sino un retrato de la vida de un hombre en cuya hermosura tienen poder tantas mudanzas del tiempo, página 199. Nadie se desprecia más a sí mismo que un místico, porque ha de renunciar a sí para encontrar en sí lo otro de sí, página 301. Y el místico pertenece a Jerusalén, el teólogo a Atenas, página 304, y no mantener, con lo leído, una conversación alimenticia. Por cierto, déjenme orinar fuera de tiesto. Si el místico fuese el docente en acto, el teólogo el pedagogo teorizante, ¿quién sería la inspección educativa? ¿Dios? ¿Y a quién pertenecería? ¿A Roma? ¿Qué sé yo? Volvamos al libro en cuestión. Descender al siglo, los siglos de oro, pleonásticamente español, con Luri de Cicerone es, insisto, conversar y a la postre alcanzar algunas claves. Cito algunas a mi entender esenciales. Que estamos a saber ante una época de horizontes geofísicos y anímicos caídos cuando no ensanchados. Una época, perdónenme los filósofos de la sala neofilosófica, en la que el pensamiento español, Juan de Guevara, Melchor Cano, enseña su patita por el alféizar de una incipiente escuela salmantina, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo Soto, Martín Azpilicueta, inexplicablemente olvidada hoy. Una época de mujeres sui generis, la almirante Barreto, Catalina de Lauso, Santa Teresa de Jesús, la biolocalista María Jesús de Ágreda, de literatura contorsionista. La butad es de mi querido Miguel Labordeta, no mía, en la que lo decible quiebra la presa del lenguaje y desde Boscana Aldana a los ineludibles Juan de Yepes, Fray Luis, Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, Calderón, deja la historia perdida en palabras transubstanciadas en luz. Una época que anticipa casi 300 años la frase más célebre del manantial de Ayn Rand: para decir yo te amo, primero he de aprender a decir yo. La anticipa dejando en la escollera de la historia subjetiva occidental tres yoes duraderos: el yo celestinesco, el yo quijotesco y el yo conquistador de corazones, Don Juan, corazones en flor. Cierro el melón. En el prólogo a los diarios de Gil de Viedma, el autor de la edición, el propio Andreu Jaume, aquí presente, cita un pasaje que el poeta escribió en 1956. Tengo 48 años y tenerlos no me gusta, como tampoco me gusta el considerable fardo de escepticismo y falta de ilusión que la edad me ha echado encima. Pero ayer también los tenía, ayer tampoco me gustaba, ayer también era escéptico y sin embargo bastó un hermoso día primaveral, un paseo por el campo y un largo rato de paz y movilidad tumbado junto a Giuseppe en un prado, bajo unos árboles entre sol y sombra, para que la memoria empezase a susurrarme versos de Garcilaso y me sobrecogiera un ataque de felicidad incontenible que me puso al borde de las lágrimas. Si le dedican a este eje del mundo la conquista del siglo de oro español, el paseo, la lectura y el tiempo, un largo rato de paz y inmovilidad que merece, no solo Garcilaso le susurrará versos al oído, también al sentido común. Ese del que hace gala Gómez Pereira, pensador para mí desconocido hasta que Luri me lo presentó, al declarar: no se lo pierdan lo siguiente. Si les concediéramos a los animales la sensibilidad, capacidad de ver, oír, sentir, etc., deberíamos concederles también las tres potencias del alma racional: memoria, entendimiento y voluntad.
porque no se puede explicar la sensación sin la intervención de los procesos cognitivos superiores. Qué bien harían los gestores del procomún educativo en recuperar, junto a la idolatría sensitiva, las tres potencias del alma. El alma que Luri ha entregado en este libro, siguiendo el consejo de un Antonio Machado, magistral. Moneda que está en la mano, tal vez se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Perdonen mi pesadez y gracias por su atención. Han visto y han comprobado que era una apuesta segura, que aquí no había... Él estaba nervioso, yo no, pero yo sabía pues que la cosa iba a ir como ha ido. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes por su paciencia. Bueno, vamos por partes. Como de bien nacidos es ser agradecidos, pues vamos a comenzar agradeciendo a la librería Libri su predisposición, su amabilidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, Andreu, muchas gracias. Y a Dani nos conocimos, ¿te acuerdas? Hablando de la pedagogía soviética. En la Universidad de Barcelona me han invitado a lo largo de estos años 3 veces. Pues gracias a Andreu Jaume, gracias a Dani Izquierdo, muchas gracias a Rosa Merón. A Rosa Merón a mí me ha tocado la lotería, porque es una editorial con 3 socios, 2 que trabajan mucho y yo que hago de diletante. Y eso es un lujo. Yo creo que además las cosas nos están yendo bien, seguimos con proyectos después y además no paramos, está a punto de salir el que para mí es una maravilla, el talón de Aquiles, pues que en definitiva es el caso de una niña que tiene a su padre en un campo de concentración y ella encuentra el único consuelo posible en los mitos griegos y un acercamiento a la tragedia a partir de la cultura clásica, me parece que es una perspectiva original, muy bien escrita, etc. Aquí no sería honesto si no dedicase un especial agradecimiento al que para mí es un auténtico monstruo, Xavier Albertí. Xavier Albertí, cuando dirigía el Teatro Nacional de Cataluña, tuvo la amabilidad de pedirme a ver si podía escribir un prólogo para una obra que estaba a punto de representarse, pero después fue una de las cosas que se llevó la COVID y no se representó. Era Las veus interiors de un mito para mí, Eduardo de Filippo. A veces cuando te pones a escribir te gustas y después cuando te relees dices, ¿qué he escrito? Aquí me gusté al escribir y me ha gustado sobre todo al releerme. Es decir, un placer. Hay cosas que son un placer, que son un regalo del cielo, pero esto me abrió la posibilidad absolutamente insospechada para mí de que después de recibir una invitación posterior también de Xavier Albertí para escribir un monólogo que se estrenó también en el Teatro Nacional de Cataluña, en el que estábamos pues 10 autores, 10 directores y un montón de actores en un espectáculo que se llamaba el Decamerón, que no tuvo siendo honestos, no tuvo muy buenas críticas, pero es que nadie entendió lo que pretendía Xavier Albertí. Xavier Albertí lo que pretendía era tener trabajando a un montón de personas del teatro en Cataluña con un proyecto que además pues resulta que lo pagaba, ¿no? En ese momento de que había una crisis y estábamos todos en una situación de pesimismo, el recibir una invitación de este tipo y además con la apuesta que suponía, para mí fue absolutamente maravilloso. Cuando Xavier Albertí acabó pues donde está, dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bueno, con Luis Omar la dirige, y él está ya, pues en definitiva, de segundo, ¿no? Me pidió que escribiese una cosa sobre el siglo de oro, que se titularía El recogimiento, que debía tener menos páginas de las que tiene esta, pero, pues bueno, yo enseguida vi, yo me pasé el confinamiento en el siglo de oro, y eso fue una suerte extraordinaria, porque no me he sentido nunca más acompañado, más entretenido y viviendo en horizontes más amplios.
y además que iba de descubrimiento en descubrimiento, pero me faltaba el hilo conductor. ¿De qué hablo aquí? Y lo encontré pues donde se encuentra todo, en Cervantes, porque es precisamente en un siglo en el que todo el mundo está preguntándose quién es, desde el Lazarillo a los místicos, los guerreros, todo el mundo está ahí. El que plantea, el que ofrece una respuesta sin duda es precisamente Don Quijote. Yo sé quién soy. ¿Qué demonios quiere decir que en este siglo sea Don Quijote quien dice yo sé quién soy? Mi fascinación por el siglo de oro continúa y yo sé que ya me acompañará de por vida. De hecho, este verano se lo he dedicado a un personaje con muy mala fama y que a mí me parece humanamente, incluso dramáticamente, un espectáculo humano, que es el conde duque de Olivares. En su carta a su secretario del 8 del 8 del 44 le escribe: no hay que especular ni que discurrir, señor Antonio Carnero, que este es el mundo, y así fue siempre, sino que nosotros pretendimos hacer milagros y reducir el mundo a lo que él no tiene de suyo. Nunca un político ha tenido peores resultados. Se ha sentido más solo y ha estado en una situación en la que, bueno, pues después, 2 siglos después se recuperarán buena parte de sus proyectos. Junto al duque de Olivares, otro descubrimiento para mí importantísimo es alguien del que todos ustedes, aunque no lo sepan, han oído hablar, porque todos conocen la canción Cuna, Cucú cantaba la rana. Lo que quizás no sepan es que detrás de esto está Juan Rana, el gran cómico del siglo de oro. El gran cómico del siglo de oro, que era rana, lo dice un montón de veces, por no ser ni carne ni pescado. Y todas las dialécticas que tenemos ahora sobre género y sexo, la resume él perfectamente cuando dice en una de sus obras: yo soy un hombre. Señores, soy un hombre porque no puedo ser dos, que es lo que quisiera. Soy un hombre porque no puedo ser dos. Yo soy en efecto un hombre, válgame Dios, ¿quién soy? Por Dios, que se me ha olvidado. Y este personaje, que tiene esa dimensión también trágica, pues es el señor que hacía divertir a la corte, mientras el rey se estaba carteando con una monja de clausura de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda, que en definitiva yo creo que la manera más adecuada de ver esa correspondencia es que el rey necesitaba una embajada en el cielo. Y se le ocurrió que nadie mejor que una mística para representar los intereses de la corona austriaca ante el cielo. Y la cosa pues va como va. El rey es un pendón, quiere ser bueno, pero de cintura para arriba lo consigue, de cintura para abajo no hay manera de... No sé si la expresión más adecuada es esta, de enderezar las cosas. En todo caso, no consigue ser bueno y está todo el santo día pues arrepintiéndose. Cada derrota de los ejércitos españoles, él y Sor María Jesús la achacan a los vicios del rey. Lo que pasa es que cuando vencen, ¿qué pasa con el cielo? Que hoy me premia si soy igual pecador que ayer. La correspondencia está llena de joyas. Por ejemplo, Sor María Jesús le escribe a Felipe IV en octubre de 58. En mi vida he deseado, recuerden que es una monja de clausura, priora de un convento, gran mística y un personaje que se cartea desde con el Papa, con el rey, con princesas de todas las cortes europeas. En mi vida he deseado la muerte a nadie, si no es a Cromwell. El Señor me lo ha cumplido, así que lo alabo. Digamos que en ese sentido funciona la embajada de Madrid en el cielo. Y el rey le contesta de enseguida, inmediatamente: a Cromwell ha sucedido un hijo. Dicen no es tan altivo como el padre y que no dejará de haber algunas novedades en el reino. A lo menos, aunque malo, no será peor que su padre. Pero quizás será menester que también pidáis a Dios su muerte. Esto mezclado con todo tipo de devociones. Simplemente digo esto por el dedo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos apunta el dedo. El gran descubrimiento, sin embargo, para mí, el gran descubrimiento ha sido Lope. Lope, porque tiene muchas más facetas de las que yo pensaba, ¿no?
Y además que está buena parte de la filosofía del XIX esbozada aquí y allá en las obras de Lope. Por ejemplo, El animal de Hungría, una comedia de 1617, tiene por protagonistas a Rosaura y a su madre Teodosia. Teodosia, por su propia experiencia, quiere que su hija viva aislada de todo el mundo, nada de hombres, y le dice que es hija del sol y que no hay nadie más en el mundo, que están solas, ¿no? Pero Rosaura duda. Y no solamente duda, sino que en un momento determinado dice algo que debería dejar pensando a todos los cartesianos. Sin duda, es verdad que dudo. Y eso lo suelta Lope en una de esas comedias que escribía entre la misa de la mañana y el almuerzo de mediodía, ¿no? Pero dice más, ¿quieres saber quién era? ¿Quieres saber quién era? ¿Quieres saber quién soy yo? Y dice, y aquí está pues toda la dialéctica esbozada del amo y del esclavo, tanto de Hegel como de Cogé, ¿no? Para engendrar un yo, otro yo es fuerza. Y uno lo lee y lo relee, y cómo, bueno, pues ahí está, bueno. En los Comendadores de Córdoba de 1610, siguiendo esa misma idea de que para ser tú necesitas al otro, se dice esta frase tremenda, que resume en buena parte también el siglo de oro, al menos en su aspecto, en uno de sus aspectos. Honra es aquello que consiste en otro. Es el otro quien reconoces y decides si tienes honra o no. No es algo que te puedas poner tú, es algo que decide el otro. Pero hay otro yo íntimo, de una persona, ya sabéis cómo es un monstruo en todos los sentidos. Yo creo que más pendón que el rey. Incluso ahora voy a leer unos versos que está enamoradísimo de su mujer, pues bueno, va como va y vive como vive, siempre entre la sacristía, el altar, el pecado y todo eso, pues hace de él un personaje que tiene pocas épocas realmente serenas. Esta es una, a la que voy a narrar aquí. Al doctor Matías de Porras, en un momento en el que cree haber encontrado la felicidad doméstica, lo hace partícipe de la afabilidad de su vida junto a su mujer, Juana de Guardo, y de su hijo Carlos Félix. Los dos morirán enseguida, ¿no? Carlos Félix cuando tiene 7 años y su mujer de parto poco después. Y le habla así de su hijo Carlillos. Él estaba escribiendo, imagínense, lo está escribiendo una comedia o lo que fuese, de casa, que ya está la comida, que vengas a comer. Llamábanme a comer. Tal vez decía que me dejasen con algún despecho. Así el estudio vence, así porfía. Pero de flores y de perlas hecho, entraba Carlos a llamarme y daba luz a mis ojos, brazos a mi pecho. Tal vez que de la mano me llevaba, me tiraba del alma y a la mesa al lado de su madre me sentaba, allí donde el cuidado cesa. Cuando Carlos tiene 3 años, escribe un soneto en la cortesía española, que son 4 versos para mí perfectos y de los más emotivos de nuestra literatura, al menos para un padre, ¿no? Trasladar a los brazos soñoliento un hijo en bendición desde la cuna es la más rica y próspera fortuna que pueda descansar el pensamiento. Carlos Félix muere cuando tiene 7 años y el mundo se le hunde a Lope. Y entonces escribe una elegía para su hijo, una elegía larga, de la que extraigo una imagen de su yo que me parece especialmente emotiva. Así le escribe a su hijo que acaba de morir. Yo para vos los pajarillos nuevos, diversos en el canto y los colores, encerraba, gozoso de alegraros, yo plantaba los fértiles renuevos de los árboles verdes, yo las flores en quien mejor pudiera contemplaros. Pues a los aires claros del alba hermosa, apenas salistes, Carlos mío, bañado de rocío, cuando marchitas las doradas venas, el blanco lirio convertido en hielo cayó en tierra, aunque traspuesto al cielo. Se entiende cuando las rimas sacras escribe algo que resume en buena parte todo el libro, en un terceto de las rimas sacras, un cuarteto. Entro en mí mismo para verme, y todo lo que ha pretendido hacer en su vida Lope es eso, entrar en sí mismo para verse.
entro en mí mismo para verme, y dentro hallo hay de mí, con la razón postrada, una loca república alterada, tanto que apenas los umbrales entro. Como no quiero acabar, a pesar de todo aquí, en el siglo de oro hay muchas manifestaciones de ello. Y una, que es con la que quiero acabar, es la del erotismo. Menéndez Pelayo, que para mí es un personaje que está creciendo con el tiempo cada vez más porque es un irónico, y cuando dice que algo no hay que leerlo y lo repite 15 veces y dice no lo leáis, que os he dicho que no lo leáis, esta obra titulada así no debe ser leída, o ya os lo he advertido, no puedes más que acudir a verlo y nunca decepciona, ¿no? En el caso de la poesía erótica dice, esto es, vaya, Menéndez Pelayo en su quinta esencia, es evidente que no todos los poetas eróticos han sido frailes, no lo sabía, ¿no? Pero no siempre se reconoce la riqueza de la contribución de la clerecía a este fértil campo. Claro. Como ejemplo de la contribución de la clerecía a este fértil campo, un soneto, a mi modo de ver genial, de Fray Damián Cornejo. Esta mañana, en Dios y enhorabuena, salí de casa y víneme al mercado. Vi un ojo negro, al parecer rasgado, blanca la frente y rubia la melena. Llegué y le dije, gloria de mi pena, muerto me tiene, vivo te he cuidado. Vuélveme el alma, pues me la ha robado con ese encanto de áspid o sirena. Pasé, miró, miré, vio, vila, dio muestras de querer, hice otro tanto, guiñó, guiñé, tosió, tosí, seguíla. Fuise a su casa y sin quitarse el manto, alzó, llegué, toqué, besé, cubríla, dejé el dinero y fuime como un santo. Eso, pues, en fin, ahí hay un yo festivo, alegre, que no tiene nada que ver con la imagen que con frecuencia transmitimos del barroco. Parece que cada personaje del barroco tiene la calavera encima de la mesa. No, hay más cosas. Y, para acabar, en una obra sabrosísima que se titula El cancionero de obras de burlas provocantes a risa, impresa en Valencia en 1519, aparece en una de sus ediciones posteriores un prólogo que se titula Alto, que es de un compilador desconocido, pero que me gustaría que pensasen que es el prólogo que a mí me gustaría ponerle a mi libro, ¿no? A El eje del mundo. Caballeros andantes, doncellitas probadas y busconas, viudas desconsoladas y estudiantes, ilustradas fregonas, gentes de buen humor, sencillas gentes, tentadas de la risa y al ajeno dolor indiferentes, venid, comprad a prisa, que solamente con vosotras hablo, un nuevo libro, creación del diablo. Cuentos, burlas, canciones, forjadas por los ínclitos varones que en los siglos pasados fueron por su talento celebrados. Hazañas fabulosas de amantes despechados y aburridos, de vírgenes golosas, robustos frailes, mártires maridos y diablos que a la corta o a la larga se quitaron a tiempo la botarga, haciendo a cada paso 1000 diabluras con las más inocentes criaturas. Mozos que sin olerlo ni comerlo, se hallaron padres al primer envite, y otros que por prudentes al saberlo, sin dárseles del vulgo ni un ardite, lograron capital y fama y gloria, llenando siglos de la humana historia. Juan de Mena, Naharro, Castillejo, Reynosa, Lope de Vega, Góngora y Argote, que por ser al oído menos charro, enemigo del vulgo y de su prosa, permutó sus paternos apellidos y siendo Argote y Góngora, por mote se llamó Luis de Góngora y Argote. Estos y otros perdidos, entre ellos don Francisco de Quevedo, Gabriel Tellez o Tirso de Molina, y otros varios que callo porque puedo y porque ya el lector los imagina, concurren a formar este librito alegre, liberal, bueno y bonito. Y de anónimos varios, escritos en papeles seculares y puestos por señales en breviarios de dueñas, reverendos y escolares, se incluyen en este libro una riqueza que costó más dolores de cabeza al recopilador, que fue el demonio, que las diabluras de este a San Antonio. En fin, recuerden estos versos. En fin, que por poquísimo dinero comprasteis un tesoro literario. Si os gusta, como espero,
perdonad este golpe de incensario, no habéis perdido nada, y si por mi desdicha no os agrada, disimulad, pero decid a voces, pues los cuartos os cuesta, valiente obra es esta, y os seguirán los críticos feroces, que aguardan casi siempre el fallo ajeno para poner debajo el visto bueno. Bueno, a mí me gustaría comentar un asunto que se hace muy evidente cuando se lee tu libro. Cuando recibí el libro y vi el subtítulo, tengo que confesar la conquista de yo en el siglo de oro español, que pensé, menudo jardín se ha metido Gregorio Luri, porque me parecía un tema absolutamente dificilísimo, más allá de las obviedades que se pueden decir, porque como sabemos, el yo es una conquista de la modernidad, es el escenario dramático de la modernidad que estalla sobre todo en el romanticismo, si bien es verdad que durante el Renacimiento es cuando empieza a esbozarse y cuando empieza de alguna manera a evidenciarse que hay un cambio sustancial en la manera de reflejar el hombre, ¿no? De reflejar el hombre, reflejar la naturaleza, el cambio, digamos, de un mundo teocéntrico a otro antropocéntrico, ¿no? Eso es lo que se dibuja. Ahora bien, todos los condicionantes, los detonantes que hacen posible que esa subjetividad triunfante al final, ya desgajada completamente de la naturaleza y la divinidad, se enseñoree de la imaginación, están en España de alguna manera bloqueados o distorsionados con respecto a lo que es el mundo protestante, ¿no? Por ejemplo, la traducción de la Biblia, que fomenta el diálogo del alma consigo misma. Por ejemplo, la idea trágica del hombre, el control trágico del hombre, que en el teatro isabelino shakespeariano queda completamente emancipado por una cuestión política, que es que hay un decreto de Isabel I Tudor que prohíbe la representación de asuntos sacros en escena, y eso permite que aparezcan Marlowe y Shakespeare y muchísimos otros y den una idea trágica del hombre que no tiene nada que ver con la idea de las moralidades y de los misterios medievales, que está controlado todavía por la Iglesia, como ocurre en España. Pero claro, lo que realmente uno empieza a darse cuenta con el tiempo, y este libro ayuda a reflexionar mucho al respecto, también gracias a tu visión, digamos, filosófica y a tu conocimiento de las historias de las ideas epistemológicas y estéticas de la época fuera de España, es que la aportación de España, que siempre se ha dicho que llega rezagado a la modernidad, ¿verdad?, con un romanticismo pobre, con una ilustración pobre, etcétera, etcétera, es una aportación crucial, pero oblicua. Quiero decir, por ejemplo, no se entiende el barroco inglés sin el misticismo español, en absoluto, porque todos los grandes, los metafísicos ingleses, Donne, Marvel, todos leyeron muchísimo la literatura devocional, no solo la poética, sino la devocional española. Y por supuesto Cervantes, ¿no? La importancia del Quijote en Inglaterra es absoluta. Y en Shakespeare, claro. Y claro, y en Shakespeare también se llega a adaptar el Quijote. Pero claro, es que Cervantes lo que hace es, todavía si se me apura, más difícil. Porque lo que hace es dar una visión trágica del hombre emancipada en la Iglesia, pero a través de la comedia. Entonces funda un género nuevo que a partir de entonces será cómico, ¿no? Como solo recordáis, una frase, si se puede resumir, el genio de Cervantes es una frase, es una que es verdaderamente extraordinaria, que es cuando se está muriendo Don Quijote, que dice, y exhaló su espíritu, quiero decir que se murió, ¿no? Ahí hay un tránsito, exhaló su espíritu es una frase evangélica además. Por cierto, tal como la tradujo Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. No sé si casualmente, porque es muy difícil que Cervantes llegara a leer esa traducción. Pero bueno, ahí está todo el giro que se produce. Por ejemplo, todo eso es Hamlet. Hamlet es la representación dramática de eso, ¿no? Por no hablar, por supuesto, de la enorme influencia que tiene el drama barroco, por ejemplo, en Alemania, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido eso? Por ejemplo, cuando hay unas páginas más interesantes del libro es cuando comparas La vida es sueño con lo que está a punto de ocurrir en Descartes. ¿Hasta qué punto eso se te ha hecho evidente a ti, haciendo este libro? Voy a decir algo que puede sonar a butad, pero lo creo firmemente. Para mí la gran diferencia entre el conde duque de Olivares y Richelieu está en los historiadores que han tenido uno y otro.
Además de esto no tengo ninguna duda, ¿eh? Sí, sí, yo Los conflictos internos, de fronteras internas, las dificultades con la... En Francia han construido una historiografía que también es la historiografía catalana, en buena parte, construida pues en referencia o, digamos, viviendo las mismas fuentes que un Michelet, en el que la historia colectiva viene a ser algo así como la historia de un personaje que va creciendo. Y ese personaje que va creciendo, pues va tomando cuerpo, va creando su propia identidad a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Pero esa línea de, si queréis, de historiografía orgánica, se ve muy claro en Francia, se ve muy claro en Cataluña, ¿no? En España hemos tenido una cierta pasión de criticar de una manera muy fervorosa todo aquello que no habíamos estudiado. Y en el caso del Conde Duque me parece clarísimo. Las cartas del Conde Duque aún tienen a alguien que sea capaz de reivindicar su valor literario, por ejemplo. Es que es magnífico, ¿no? Insisto que además que como personaje trágico, pero voy a responder a lo que me estás diciendo. No sé si estarás de acuerdo también en lo que voy a decir ahora. El gran cambio que introduce la Reforma no es tanto ideológico, con serlo, como político, crea fronteras dentro de Europa. Y esas fronteras antes de la Reforma no existían. Un erudito catalán podía estar dando clases en una universidad francesa o, no sé, un belga podía venir aquí. Se circulaba primero porque existía una lengua común, que era el latín, y después porque no existía ese concepto en absoluto de fronteras. Lo que dificultaba en todo caso el paso al llegar a España era el estado de las carreteras o de los caminos, pero no había otra cosa. Entonces, cuando hablamos de épocas históricas tan cerradas, no lo sé, es decir, cuando se habla con frecuencia del Renacimiento como la época del surgimiento de la individualidad a través de la biografía. Eso hay abundantes libros que lo... Pero y se habla de Italia como si Italia fuese en el Renacimiento una unidad política independiente. Pues señores, es decir, había reyes de la corona de Aragón en Sicilia, creando unas cortes humanistas extraordinarias. Es decir, ¿dónde está la frontera? Esa imagen del Renacimiento como una cosa italiana, sí, siempre y cuando se acepte que Italia no existía. Entonces, quiero decir que la circulación de ideas era extraordinariamente grande, ¿no? Y esa circulación, en el caso del Siglo de Oro, únicamente se pone de nuevo en marcha cuando el idealismo alemán descubre al Gran Calderón. Y entonces pasa pues, durante un tiempo en el que el propio Lope es minusvalorado porque, claro, Lope se salta todas las preceptivas como le da la gana. Y eso, pues, que era también recibido por la audiencia, pues cuando los modelos canónicos franceses imponen, pues en España sientes vergüenza por tener un Lope, o sientes vergüenza por el misticismo. Todo eso cambia gracias básicamente a los alemanes, ¿no? Bien, creo que lo que comentaba de los historiadores, que la gran diferencia entre uno y otro han sido los historiadores que han tenido, creo que uno de los déficits fuertes de nuestra literatura áurea es que la filosofía ha vivido de espaldas de ella. Voy a contar una anécdota. Cuando escribí La imaginación conservadora, un periodista de un diario conservador madrileño, digamos que el prototipo de diario conservador madrileño, me hizo una entrevista y me pregunta, si tuvieras que resaltar algo, ¿qué resaltarías? Y digo, pues mira, si tuviera que quedarme con una idea, diría a qué se debe el olvido de la escuela de Salamanca, ¿no? Porque Suárez no es menor que Locke. Eso los tengo estudiado párrafo por párrafo y comparándonos a otros. Y cuando se repiten, ves claramente que Locke está copiando las ideas y cuando no se repiten, el moderno siempre es Suárez. Pero podríamos decir,
pues hasta qué punto los libros de la Escuela de Salamanca son quemados en Londres o puestos en juicio en París. Y bueno, la idea de que, eso es lo que se conocía como la doctrina española, la idea de que el rey no recibe el poder directamente de Dios. Eso que se encontrará como tal formulado en todos los libros de historia. En la Edad Media, la Edad Moderna, el rey se... No, en España no era así. En España se consideraba que era el ciudadano el que recibía su constitución política directamente de Dios. Y por lo tanto la monarquía solamente estaba legitimada si era capaz de dar contenido a esta forma. Eso me parece de una riqueza extraordinaria, ¿no? Y si me permites, eso está presente en la tradición de proclamar reyes, no de coronar. Sí. Está presente en la tradición de proclamar reyes y no coronarlos. Porque la proclamación es un compromiso con el pueblo, no con Dios. La pero vaya, Felipe IV se leía Mariana y no se escandalizaba, y Mariana está diciendo que al tirano veneno. Y no se provocaba ningún escándalo por eso. Un hecho que me parece evidente: el buen salvaje nace en la España renacentista, la idea del buen salvaje, porque era el americano, el norteamericano. Y será después, con las traducciones de esos textos al francés, etcétera, cuando en el siglo de oro se reconstruye ese imagen. Es decir, hemos vivido, la filosofía ha vivido muy de espaldas de la literatura, y eso creo que por una parte hace que con frecuencia estemos más pendientes de un filósofo de tercera fila norteamericano que de una reflexión propia aquí, ¿no? Y es una cosa que llega hasta el siglo XX, porque hace poco Víctor Gómez Pin decía en una entrevista que si se publicara en Inglaterra o en Alemania, se hubiera publicado un libro como La idea de principio en Leibniz de Ortega, serían los libros fundamentales de la filosofía del siglo XX. Es un libro extraordinario, y es verdad. Yo te podría decir más, hay en Balaguer un médico, Jerónimo de Merola, que tiene un libro de la conformación del cuerpo humano, que es una reflexión sobre el hombre de una riqueza extraordinaria. Es difícil de conocerlo incluso aquí en Cataluña, ¿no? Cuando dices Merola, que te queda la gente mirando. Bueno, pues digamos que nada de lamentos, vamos a celebrar lo posible. Vamos a celebrar lo posible. Agotar el camino lo posible. Sí. Píndaro. Bueno, yo creo que podemos abrir la conversación a quien quiera intervenir, quiera decir algo, ¿no? Como siempre al principio hay unos minutos de silencio, todo el mundo se mira. Francisco, cuéntanos lo que vamos a hacer. Sí, cuéntanos lo que vamos a hacer, anda. Oye, pues no tiene más. Yo creo que una hora está muy bien. Vale. Perfecto. A que tú te parece que solo me he leído la contraportada, que no es verdad. Pero en la contraportada hay una frase que viene a decir que todo el descubrimiento del nuevo mundo era también un descubrimiento interno y también que nos lleva a horizontes que hasta ese momento eran completamente imaginarios en sus pensamientos. Y de hecho todo el libro, que es lo que más me ha gustado, tiene un espíritu muy aventurero. La aventura de la literatura y a partir de la aventura de las ideas. ¿Cuál sería la aventura de nuestro siglo? La aventura de nuestro siglo és una aventura molt casolana, porque ayer me contaban cómo alguien pues, que había hecho un ensayo con una obra de teatro ambiciosa había recibido unas críticas feroces por usar grandes palabras. No sabemos qué hacer con las grandes palabras y por lo tanto ya no hablemos de Dios o del pecado, del valor, de la belleza, del bien, de lo bueno, etcétera, etcétera. Es decir, nos parecen excesivas. Y yo creo que cuando te parece excesivo, no lo ves como un reto. La grandeza del 16, básicamente, es que el horizonte se ve como un límite sobre el que hay que interrogarse en todos los ámbitos. El horizonte es un acicate a la imaginación. Cuando Ercilla llega al último extremo en su Araucana, en su paisaje en Chile, escribe en un árbol: aquí he llegado.
Y eso es una expansión de su propio aventurero. Pero si cogemos a los pícaros, pues te encuentras lo mismo. Es decir, yo, señores, nací en tal y he hecho esto y he hecho otro. La pícara Justina, etcétera, tenés una efervescencia del yo que incluso cuando son conscientes de que no pueden hacer grandes cosas, consideran que escribir su vida miserable tiene algo de grandeza si está bien escrito. ¿Eh? Y eso es asombroso. Hoy te encuentras, primero, que nos faltan palabras, y segundo, que vivimos obsesionados no por el reto del límite, sino por problematizar todo límite conceptualmente. Y entonces, cuando el límite en sí mismo conceptualmente, digamos, pues podríamos decirlo de esta forma, hasta hace relativamente poco la filosofía, la cultura se preguntaba por el límite de los seres, y nosotros vivimos obsesionados por el ser del límite. Y eso nos lleva a problematizarlo todo y vivir en una deconstrucción permanente en la cual muy difícilmente hay posibilidades de aventuras. Es decir, la aventura es de, escógete, pues qué sé yo, una película o una novela norteamericana, si no aparece un padre borracho, presidiario, una madre que ha tenido no sé cuántos amantes, un aborto no sé qué, un abuelo que fue atropellado por el tren cuando iba no sé cuántos, el hijo con problemas... Si no aparece todo esto, un drama psicológico, parece que no es realista. Bueno, difícilmente. Por eso, de alguna manera, pues el hombre sin atributos anuncia el fin, ¿no? Anuncia el fin de la posibilidad de aventura y esa inmersión en un yo que, por otra parte, tampoco lo aceptas. Es una situación compleja, apasionante, por otra parte. Creo que es urgente lanzarnos a la búsqueda del tiempo en que vivimos. Sí, sí. ¿Algo a decir? Vale. Sí. Una pequeña pregunta. Acabo de ver un volumen pequeñito de Carl Gosler respecto de la cultura hispánica, y ahí hablaba de que el filósofo autodidacto significó ya en España una primera ilustración. Hombre, claro. El filósofo... El descubrimiento de Gracián también, paralelo al de Calderón, pero ¿me puedes explicar bien lo de la primera ilustración? A ver si tú vienes aquí con algo sólido. Hombre, porque bueno, eso no sé si un zaragozano no está, pero a Buchafara Bentofay, cuando escribe el filósofo, parece que tanto, o al menos hay algunas fuentes que lo plantean así, que el filósofo autodidacto y el criticón de Gracián, que tienen mucho en común, podrían haber bebido de una misma fuente, que sería una fuente árabe perdida. Pero en todo caso, lo que tenemos ¿cómo se llama el protagonista? Hayi von Hayyan, una cosa así. Hayi von Hayyan, me parece que es el protagonista del filósofo autodidacto, es precisamente alguien que desde la nada se construyó un sistema. Tiene ese esfuerzo para no deber a la tradición nada. No tienes nadie a quien copiarle nada. Todo aquello que ha intentado Descartes, que vamos a prescindir de todo aquello que puedo dudar para saber lo que sé, en este caso, en el caso del filósofo autodidacta, es que no tienes nada de lo que prescindir porque no hay nada. Es un niño que nace solo, que es alimentado por un animal y que a partir de la contemplación de la naturaleza encuentra en la naturaleza una razón que es la misma que la razón del logos y por lo tanto le permite desplegar al mismo tiempo el discurso sobre la naturaleza y el discurso sobre la razón. Pero es que eso entusiasmará a Voltaire y entusiasma a todos los ilustrados. Y además, pues ahí no faltan quienes dicen que el mismo Robinson Crusoe no deja de ser una versión de esto. Es una novela preciosa, por otra parte. Preciosa, aunque pedagógicamente extraordinariamente falsa. Por eso Rousseau lo admiraba tanto. Es que vamos a ver. Es que hay una de las cosas que no hace Hay o que no hace el personaje, el criticón, a mí me parece una novela que si no tuviéramos el Quijote haciendo sombra a todo, pues la situaríamos ella en primerísimo lugar, ¿no? Es la perfección, es una maravilla, ¿no? Pues son gente de una razón ingenua, por decirlo así, es decir, que ven en la naturaleza el logos, ¿no? Y aquello que decía Platón un poco de que la filología nos hace filántropos, del que filología y filantropía iban unidas, pues ahí se despliega esa idea de una manera muy clara. En el caso de Rousseau,
Yo a veces pienso, un señor que en sus confesiones cuenta cómo la primera vez que recibió un castigo por parte de una señorita se lo pasa tan bien que está toda su vida, además lo dice así, lo repite, a ver dónde encuentra una señorita que lo castigue igual. Y a partir de ahí, de esa pulsión masoquista tan clara, construye todo un sistema, pero él lo repite, y si te lees las confesiones aparece esa idea. Ese goût bizarre, lo define, ese gusto, ¿cómo lo podemos tener? Ese gusto extraño, ¿no? Ese gusto bizarro que ha sentido ahí, lo acompaña toda su vida. Ese es el pedagogo de la modernidad. Y la otra tradición es la tradición optimista de que la verdad existe y se encuentra en el despliegue de la naturaleza. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas Pues gracias. Gracias a vosotros. Gregorio, Un placer. Daniel, un placer. Gracias también a Libri por acogernos esta tarde y gracias a Rosa Merón y a todos ustedes por acompañarnos. Es que veo las caras y de verdad que me cae muy bien. Muchas gracias.